Vamos a presentarles la última publicación, el último libro, Recuerdos inacabados, de Julio López, a quienes muchos conocen, pero vamos a presentársele igualmente. Muy buenas, Julio. Muy buenas. Hablamos de un palentino con un largo recorrido profesional en el ámbito universitario como docente, con un recorrido también que mucha gente recordará probablemente como político, podríamos decir también un cierto recorrido como divulgador, colaborador durante un tiempo de esta casa, y llega en este caso, podríamos decir, la tercera novela, pero la segunda de una serie, porque Recuerdos inacabados, sin ser una segunda parte de Amén, algo recoge para aquellos que les gustó ese libro, ¿no? Y esa primera entrega de esta serie. Sí, correcto. Amén fue la segunda novela que escribí, pero la primera, digamos, de ficción, que trataba de las apariencias, de las falsas apariencias en realidad. Y al hilo de esa primera idea, pues he creado una serie. Tengo intención de que haya una trilogía, por tanto espero poder escribir un tercero, en el que se marca Recuerdos inacabados, que nada tiene que ver en cuanto a la trama con Amén, pero sí es verdad que los dos personajes principales de esa novela, los lectores de Amén se acordarán que eran Javier e Isabel, aparecen en dos capítulos de Recuerdos inacabados. Se supone que es la misma ciudad, unos años más tarde, y tendrán la clave de qué es lo que sucedió con ambos. Es una especie de gancho para que se animen a... Para que sobre todo aquellos Claro. que les gustó digan, venga, pues así nos enteramos, a ver cómo han evolucionado, Claro. dónde han llegado, dónde ha quedado aquella historia de Amén. No es una continuación, pero es verdad que la temática, esas falsas apariencias, son un poco casi, no sé si el detonante, ¿no? El leitmotiv de esta trilogía. Es el hilo conductor. En realidad, como he dicho antes, mi primera incursión a la hora de escribir fue una novela de no ficción, autobiográfica en mi paso por la política, que fue motivada por, digamos, las continuas contradicciones que yo veía en ese ámbito entre lo que se decía y lo que se pensaba, entre lo que se actuaba y lo que se era, ¿no? Luego, con el tiempo y con la distancia, no sé si cambia la visión, a mejor o a peor. No, es la misma, porque yo lo que veía en aquella época era que había muchas personas que parecían algo y que en realidad eran algo diferente. Ahora está sucediendo con un expresidente del gobierno, que más allá de que pueda considerarse que hay un ilícito penal o no, es verdad que muchas personas le tenían, digamos, una configuración de él y la verdad parece que es otra, ¿no? Entonces, a raíz de esa primera novela, escribí Amén, que venía a hablar pues de las falsas apariencias, de cuántas personas dicen una cosa y en realidad piensan otra, cuántas personas no son lo que realmente parecen. Y al hilo de esa idea encaja Recuerdos inacabados, que tiene, digamos, un hilo argumental muy similar, aunque tiene algo muy novedoso que espero que guste. Estaba pensando, me venía a la cabeza constantemente la palabra incoherencia. Igual en estos tiempos cuesta mucho ser coherente también con lo que uno dice, con lo que uno piensa y con lo que luego hace. O también es verdad que la hemeroteca es muy larga, pero en el corto plazo de tiempo, si no la miramos, nos olvidamos. Fíjate, pero mira, yo la incoherencia la tolero o la reconozco, porque en ese sentido yo creo que todos somos un poquito incoherentes, en el sentido de que voluntariamente no, pero involuntariamente muchas veces no somos muy consecuentes con lo que pensamos, pero eso es inevitable. El problema, a mi juicio, surge cuando esa incoherencia es voluntaria, cuando premeditadamente tú dices una cosa sabiendo que piensas lo contrario y lo haces con un fin, con el fin de manipular a no sé quién, con el fin de ganarte no sé qué puesto para ir promocionando por aquel camino. Yo creo que el problema fundamental en ese sentido son las personas que conscientemente hacen de las falsas apariencias su leitmotiv, su hilo argumental vital. Y eso es lo que está descrito en Amén y lo que se toca también tangencialmente en Recuerdos inacabados. Es que estaba pensando, es verdad que podemos ser incoherentes sin ser conscientes hasta que alguien nos lo señala, que luego lo podemos aceptar mejor o peor, ¿no? Sí, pero es verdad que puede ser algo involuntario. A mí se me antoja muy complicado el asignarle precisamente esa voluntariedad o no a los personajes, como un detalle, pero que puede ser ejemplo de la configuración de un personaje en sí o de todos los personajes de una novela, ¿no? El darles esa personalidad, esa actitud, ese pensamiento. De hecho, en Amén, los dos personajes principales, digamos, son hipócritas o actúan de forma muy consciente para conseguir sus objetivos. En Amén, los dos personajes eran un catedrático muy de izquierdas, su vecina, que era una mujer muy de derechas, muy conservadora,
y en su día a día su forma de actuar nada tiene que ver con esa forma hipotéticamente de pensar. En Recuerdos inacabados sucede algo parecido, pero el hilo argumental es otro. El hilo argumental es una persona que yo le he llamado Apolo en el libro, que, a ver cómo lo resumo, está atrapado por sus recuerdos. Es una persona que está atrapado por sus recuerdos. La cuestión fundamental radica en que, igual que acabo de decir que no somos lo que parecemos, tampoco somos lo que recordamos que fuimos. ¿Me explico? Los recuerdos siempre mejoran con el tiempo. Se distorsionan o se ocultan, que esa es la clave. La clave es que en la vida diaria podemos tener episodios de hablar con un amigo de hace mucho tiempo que nos menciona algo que teníamos olvidado completamente y hay un detonante que nos lo recuerda, ¿no? O en la vida diaria también sucede, sobre todo con las personas de más edad, que recuerdan algo de su pasado que ya no tienen certeza de si fue así, de tantas veces que lo han contado, de tantas veces que han interactuado. Al final resulta que narran algo que no fue exactamente así, porque hay una persona que puede decirlo, no, es que, pero ellos se configuran esa idea. En el libro hay un personaje que es Apolo, insisto, que sufrió una experiencia traumática hace unos años y que eso ha provocado que haya episodios de aquella época que haya olvidado. Él sospecha que algo pasó. No tiene nadie en su entorno que se lo recuerde, pero lo sospecha. ¿Por qué lo sospecha? Porque hay algunos detonantes que de repente hacen que esos recuerdos que permanecen embalsamados, que permanecen como encapsulados, brotan. Y eso le genera una enorme inquietud. Y sabe cómo puede encontrar, digamos, la clave, sabe cómo puede acabar esos recuerdos. Y en esa búsqueda de su paz interior, de su necesidad de saber qué es lo que pasó, de repente se encuentra en el seno de una familia en donde hay personajes que tienen falsas apariencias y esa es la trama fundamental. Entonces el lector tendrá que ir viendo de esa familia quiénes son los que son honestos consigo mismos y son lo que parecen ser y quiénes son aquellos que, aunque tienen una imagen, digamos, intachable, una imagen tal, en el fondo son otra cosa. Y mientras el lector va viendo eso, Apolo va descubriendo cuáles eran esos recuerdos inacabados que le estaban atormentando. Esa es la trama. Al final Apolo como protagonista será con quien más se puede identificar el público probablemente, aunque seguro que podemos asignar esos comportamientos, esas actitudes, ¿no? Esas personalidades a otra gente que conozcamos y que no tiene nada de malo porque, por cierto, últimamente parece que cada vez se admira y gusta más a algunos villanos, ¿no? del cine, de la literatura. Al final la gente tiende a identificarse con el protagonista, pero a reconocer también otros personajes en su entorno, quizá. Sí. No sé si sabe también así del autor. Más o menos. Apolo no es un villano. Apolo es una persona que sufre porque no es capaz de saber cuál es el origen de su situación actual. Él es alguien, pero no sabe por qué ha llegado a esa situación. Por eso digo de los recuerdos, que los recuerdos al final en muchos casos nos pueden explicar cómo hemos llegado a esta situación, pero si los recuerdos están distorsionados o no tenemos capacidad de acceder a ellos, pues no lo sabes. Entonces yo creo que el lector se va a identificar con él y con un par de personajes de esa familia que son, a mi juicio, entrañables y que son dos hermanas y que son muy diferentes. Pero en esas dos hermanas he intentado recoger la forma de ser genérica de las personas, porque tienen sus defectos y sus virtudes, pero yo creo que la clave es cómo este hombre interactúa con esas dos hermanas en búsqueda de esa verdad que le atormenta. Estaba pensando que como docente uno tiene que tratar de hacerlo lo más accesible posible a los alumnos, ¿no? De tratar de transmitir ese conocimiento de una forma sencilla para que la gente lo entienda. A la hora de escribir, ¿también buscamos ese facilitar al lector o damos más rienda suelta a lo que nos sale de dentro, más sin filtro? Bien, yo he de reconocer que tengo una ayuda, que es la de mi mujer, Cruz, que cada vez que me meto en una aventura como esta, necesito digamos, su visto bueno, en el sentido de que yo tengo mis ideas, tengo mi configuración, y a veces me meto, me enroco en argumentos un poco alambicados, un poco enrevesados, y yo se lo paso para que lo lea. Y más allá de que le guste más o menos la trama o el final,
me dice, Julio, esto no se entiende cómo lo has puesto, o esto, ¿qué quieres, oye, ¿qué quieres dar a entender aquí? Yo le digo, pues esto, pues lo otro. Digo, pues si no estás metido, muy metido, eso no se ve. Entonces, lo que tú muy bien has dicho, como profesor siempre intento explicar poniéndome en el lugar del alumno. Yo nunca explico para demostrar que sé la materia, explico para intentar que quien me está escuchando lo pueda entender. Y por eso he hecho lo de los vídeos, para facilitarlo y demás. Entonces, en el caso del libro exactamente igual, intento que lo que quiero transmitir sea entendible, porque si es verdad que tengo que leer mucho de psicología, por ejemplo, para hacer este libro, me tengo que documentar muchísimo, a diferencia de otros libros, el de autobiográfico que no tuve que hacer nada más que recordar, y el de Amén, pues que también era un poco la misma, ¿no? Pero para el autobiográfico había que recordar, pero lo que estamos hablando de los recuerdos. Sí, estar distorsionados. Sí, igual no, había que hacer también labor, ¿no? Qué buena. Sí, lo que pasa, en mi defensa tengo que decir que cuando escribí Con mamá, con papá habían pasado solo 4 meses desde que he dejado la política. Entonces lo tenía más o menos reciente y he de reconocer que tiraba de hemeroteca, porque es muy fácil tirar de momentos puntuales para saber en qué fechas y qué no fechas. Qué bien traído. Es que justo me estaba viendo, me estaba pensando, digo, lo difícil que tiene que ser el tratar, siempre se habla, ¿no?, de enfrentarse a la página en blanco de un libro. Eso imagino que es para dar el primer paso y que comience, pero si tenemos claros los personajes o la trama, igual sale más rodado, requiere trabajo, requiere esfuerzo. No piensen que escribir un libro es sentarse y venga, pero sí que es verdad que tiene que ser una cuestión quizá más de constancia, ¿no? Yo constancia no puedo tener porque no me dedico a ello, esto es un hobby, es como cuando voy a la montaña, es un hobby igual. Entonces yo esto lo escribo en mis ratos libres, por las tardes, fines de semana, pero yo, como nadie me ha dicho cómo tengo que escribir un libro, yo me lo preparo como si fuera una clase. O sea, yo recuerdo que cuando empiezo, tengo una idea barruntándola, me pongo un folio en blanco y empiezo a hacerme esquemas de qué personajes puede haber, qué tipo de interrelaciones pueden existir, tengo que tener claro cuál es el hilo conductor. Pues, si yo te enseñara de este menos, pero el de Amén tengo como 7 u 8 páginas, que además las tengo guardadas con cariño, de cómo iba cambiando los argumentos para que el lector pudiera ver todas las interacciones que podía haber y al mismo tiempo el hilo argumental se quedará salvado, ¿sabes? Entonces, con este también tengo unos cuantos esquemas y ayer por la tarde, que estaba un poco animado, pensando en el tercer libro, bueno, yo creo que va a ir por aquí y ya tengo una hojita escrita de cómo puede ser. Así que, o sea, ya estamos trabajando en el siguiente. Estoy dándole vueltas. Barruntando, ¿no? Barruntando, sí. Yo siempre había oído que para escribir un libro hay que leer mucho. Ya lo ha comentado Julio, me he tenido que leer mucho libro de psicología. O sea, también requiere esto no solo para ver estilos y adquirir buenas mañas y buenos modos de creativos y literarios, sino también al final documentación, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo siempre he sido muy lector desde niño. O sea, yo recuerdo en estas fechas que tenía la suerte de que nos daban las notas y, pues, sinceramente no suspendía. Yo me hice socio de la biblioteca de muy crío y yo me iba con 8 o 9 años y me iba a leer, pues, libros al principio los típicos de los 5 o los 7 magníficos, pero yo recuerdo una vez que me leí un libro de Isaac Asimov de la historia de la ciencia, y me lo leí con 10 o 12 años. Quiero decir que he leído mucho. Y para escribir te tienes que documentar tanto en el fondo como en la forma. Por ejemplo, el fondo, mis novelas, está estructurada en muchos capítulos, 50 y tantos, 60 y tantos capítulos, muy cortitos, 3 o 4 páginas, para que el lector vaya teniendo flashes de cada uno de los personajes, que no sea muy narrativo, que no sea muy pesado, que cambies de capítulo y veas lo que ha sucedido desde otra perspectiva. Entonces, ese estilo yo me acuerdo que me cautivó cuando leí Patria de Fernando Aramburu, que narra la historia, pues, de un asesinato. Cuenta el mismo episodio desde la perspectiva del terrorista, de la perspectiva de la familia. Entonces me encantó. Entonces eso es lo que tengo hoy también. Y es para poder escribir así he tenido que leer. La necesidad, digamos, de intentar, que me ha costado un poquito, describir un comportamiento errático de una persona que ha tenido un shock postraumático, cómo de repente puede tener crisis, saber qué medicamentos toman, por qué se les ingresa o no se les ingresa en un psiquiátrico. De eso tengo que leer mucho. Y después me he inspirado también en la novela de Vilas, Ordesa y Alegría. Las dos novelas, Manuel Vilas, que una fue finalista del Planeta, narra la historia de una persona un poco atormentada por algo similar.
Entonces esa forma de narrar caótica, que de repente estás hablando de una cosa y cambia a otra y te choca, pero dices, claro, es que esta persona no es habitual, no es normal, tiene sus... Pues eso también pues tienes que ver, así que ese resultado. Distintas narrativas, por ahora ya ha salido, ya la gente lo puede adquirir y ya tenemos opiniones, ya tenemos feedback, que se dice ahora, sí, respuestas o por lo menos críticas al fin y al cabo de la gente que lo ha leído. Bueno, lleva muy poco tiempo. Ya lo ha leído gente y ya ha tenido buenas críticas o buenos feedback. También he de decir que son amigos, son personas conocidas. Todavía no he tenido ningún mensaje de nadie que lo haya comprado y me lo haya dicho. Entre otras cosas, porque he de decir que a diferencia de otros libros, este libro lo he tenido que publicar a través de Amazon. Yo he intentado que fuera publicado por una editorial tradicional y que se pudiera distribuir por librerías, pero tuve muy mala experiencia con los dos anteriores libros. La editorial pues no me proporcionaba libros, cuando tenía presentaciones tuve que retrasar, por ejemplo, en Valladolid 2 veces porque no había libros, preguntaba cuántos ejemplares habían vendido, no me lo decían, después me decían una cifra que era, no digo que me quisieran engañar, pero yo sabía que, por ejemplo, solo en Palencia se habían vendido más libros que esa cifra. Entonces al final me hice con los derechos de la obra, de las obras, y con este lo que hice fue, no quiero probar editoriales pequeñas. Supongo que otras editoriales funcionarían mejor, pero no quiero editoriales pequeñas. Piqué por editoriales muy grandes, me contestaron, ¿dónde vas? Pero no porque el libro no fuera ni bueno ni malo, sino porque me dieron a entender que el procedimiento es otro, que tengo que conocer gente y demás. Entonces al final opté por la autopublicación a través de Amazon. La verdad es que funciona muy bien. La pega, pues que el acceso al libro es solamente a través de esa vía. De la página de Amazon, buscas libros, pones Julio López Recuerdos Inacabados y se supone que sale mi portada, lo puedes comprar en ebook, lo puedes comprar en tapa blanda, también está Amén, para el que lo quiera, dentro de la serie la llama Falsas Apariencias. Es fácil, relativamente fácil de acceder a ello. Entonces sí, volviendo a la pregunta inicial, he tenido, tampoco muchos, media docena de feedback muy positivos, les ha gustado el final y bueno, pues eso es lo que me anima a que como hobby pues quiera escribir un tercero en un futuro. Muchas veces se decía esa máxima, ¿no?, de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Parece que hemos cumplido con creces, aunque no era esa la intención, ¿no? No era. De hecho, bueno, yo antes había escrito libros también del ámbito de la economía, había escrito algún libro que otro, pero como en plan novela, en plan divertimento, me resulta muy satisfactorio. Además me resulta satisfactorio cuando alguien me escribe y me dice, oye, me lo llevo de vacaciones o de fin de semana y no he podido parar. Entonces, el pensar que alguien dedica parte de su tiempo libre a leer algo que no es relevante, porque todavía me dices que es un análisis económico, que es un informe que tal, bueno, pues puedes entender que puede aportar, pero claro, una funcionalidad. Claro, pero cuando alguien gasta lo más precioso de su tiempo, que es el tiempo libre, en leer algo que yo he escrito, pues como decía el emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Pues aquí tiene la oportunidad de disfrutar de Recuerdos Inacabados de Julio López, que él agradecerá más que nadie que dediquen parte de su tiempo a disfrutar de esta novela, que ya sabemos que se anticipa o que de alguna manera va a dar lugar a otra o una tercera. Veremos si está encadenada o si también recoge algún detalle, ¿no? Eso está por ver todavía. Vamos a disfrutar de momento. Vamos a disfrutar de Recuerdos Inacabados. Pues Julio, muchísimas gracias, mucha suerte y esperemos que pronto podamos hablar de la siguiente entrega. De momento disfrutaremos de esto. Un placer y muy agradecido por la oportunidad que me das de contarlo.